Bueno, esta semana finalmente en México se publicó ya el reglamento sobre el uso medicinal de la cannabis en México. Ponga atención, señora, señor, vea lo que se publicó. Con 3 años de retraso, la Secretaría de Salud y el Ejecutivo Federal publicaron en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Salud para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. De acuerdo con el artículo 2 del reglamento, las acciones reguladas son producción para generar materias primas y realizar investigaciones, producir semilla, fabricación de derivados farmacológicos y la formación de médicos para la realización de diagnósticos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos. Con esto, la industria canábica medicinal podrá operar de manera legal en el país. Aún queda pendiente la discusión en el Congreso de la Unión sobre el uso lúdico de la marihuana por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma ya fue avalada por el Pleno del Senado de la República, pero aún está pendiente su análisis en la Cámara de Diputados, tras posponerse para el siguiente periodo ordinario, que inicia en febrero. Está con nosotros el doctor Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Querido Jorge Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día. Querido Nacho, buenos días. Qué gusto estar contigo siempre. Finalmente llegó el reglamento, Jorge Javier. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu revisión a lo que está ocurriendo a este respecto? Bueno, lo primero que hay que decir que sí es un paso importante para quitar todos los mitos que impidieron que durante mucho tiempo se hiciera investigación médica y científica en torno al cannabis. Sin duda alguna es un paso importantísimo. Ahora hay que aclarar varias cosas. La primera es que este reglamento, basado en la ley que se aprobó hace 3 años, no legaliza el uso medicinal de la marihuana. Regula la producción, importación, investigación sobre los usos médicos de los derivados del cannabis. Y no de todos, porque, por ejemplo, el THC, que es el ingrediente más psicoactivo del cannabis, queda fuertemente restringido, ¿no? Y entonces, esta es una limitación fundamental de la que tiene el nuevo reglamento. Fíjate cómo este es un reglamento muy distinto a, por ejemplo, lo que significó la legalización del uso medicinal de la marihuana en California u otros estados en Estados Unidos desde la década de los 90. Ahí lo que se legalizó es que se pudiera usar realmente la planta para efectos terapéuticos y medicinales. Aquí no, aquí lo que se está reglamentando es la posibilidad de utilizar derivados del cannabis para producir medicamentos a través de la industria farmacéutica. Tiene varios avances importantes, por ejemplo, que se va a poder producir aquí en México cannabis dedicada a la investigación científica y a la producción de medicamentos, y que se van a poder producir aquí los medicamentos, no solo importarlos. También regula adecuadamente, más o menos adecuadamente, la importación de ciertos derivados farmacéuticos que, como tú bien decías en la introducción, son indispensables para el tratamiento de algunas enfermedades que ya está probado que son susceptibles de ser, pues si no curadas, sí tratadas con derivados del cannabis, y que hoy es complicadísimo importar porque se requiere amparos y porque tiene enormes restricciones y llegan a precios muy altos. Esto sin duda va a beneficiar a un montón de familias que tienen niños que tienen epilepsias refractarias a otro tipo de medicamentos o que tienen otros padecimientos que ya se ha probado que son tratables con derivados del cannabis, sobre todo con derivados elaborados con CBD. Pero bueno, pero sin embargo es un reglamento que se queda corto, ¿no? Solamente va a haber permisos para la fabricación de derivados farmacológicos, medicamentos y para el uso de la investigación, pero hay barreras de entrada muy altas, ¿no? A quienes pueden sembrar, dónde se puede sembrar, cómo se puede sembrar, y por lo tanto solamente grandes empresas farmacéuticas o proveedores de grandes empresas farmacéuticas van a poder sembrar para este mercado. Quedan excluidas las comunidades pobres tradicionales que han sembrado marihuana para el mercado clandestino. Esas no van a poder entrarle a este mercado porque sus barreras de entrada hacen que solo las grandes empresas puedan entrarle a la producción, ¿no? Hay por supuesto otras reglas que son restrictivas.
hay barreras de entrada importantes para los productores nacionales existentes, aunque se abre el mercado internacional. Y se prohíben explícitamente todos los remedios herbolarios. Entonces, todas las familias que han encontrado formas de producir sus remedios con la marihuana tradicional clandestina y que ya tienen fórmulas que les permiten acceder a productos a bajo costo producidos por ellos mismos, van a estar castigados, ¿no? Incluso en el proyecto de legislación de marihuana para uso personal que está ahora atorado en la Cámara de Diputados, se había puesto originalmente un castigo a quienes usaran estos remedios y se los proporcionaran a menores de edad. Por suerte eso se suavizó en el proyecto final. Y luego, por supuesto, restringe el desarrollo de fármacos a través de ensayos clínicos, ¿no? Y entonces esta es una de las principales barreras a nivel internacional para el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis. Entonces, estos son los principales problemas que tiene el reglamento. Es un reglamento muy restrictivo. Una cosa tremenda. Obliga a que los médicos que receten productos con cannabis usen recetarios con código de barras, prácticamente como si estuvieran recetando un opiáceo o un opioide, como si estuvieran recetando morfina o algún otro tipo de derivado del opio o sintetizado con base en el opio. Entonces restringe muchísimo la posibilidad de recetar productos de cannabis y lo deja en manos solamente de aquellos médicos que tengan estos recetarios, lo cual muestra cómo todavía hay un enorme prejuicio frente al cannabis que lo equipara con el opio, cuando evidentemente los efectos que puede tener sobre los pacientes el uso del cannabis no tienen nada que ver con la dependencia o el peligro que tiene el uso de opiáceos. Mira, a ver, escuchándote como siempre, me queda claro que eres muy sensato, pones en perspectiva siempre lo que hay que reconocer y en cuestionamiento lo que queda pendiente. Yo, la verdad, Jorge Javier, pienso que es frustrante este asunto. Tenemos frente a nosotros a un Estado nana, salvo a lo mejor la Suprema Corte, una de las instituciones, uno de los poderes que ha hecho contrapeso al prohibicionismo y al conservadurismo, un Estado nana que ha decidido ahora de qué sí puedes morir y de qué no, porque incluso si no tienes acceso a estos productos derivados de la marihuana para fines medicinales, con estas frustraciones, con estas prohibiciones que tienen que ver con THC, que tienen que ver incluso con la cantidad de CBD en estos productos, terminan ellos decidiendo qué tratamiento sí o no, cómo sí o no salvar tu vida y cómo comprometer además tu economía familiar, porque eso no significa que la gente no busque desesperada esos productos, Jorge Javier, sino que los tiene que buscar más caros, los tiene que buscar sin estándares de calidad que en teoría con este reglamento se tendrían que comprometer en COFEPRIS y sin un precio accesible. Terminan empobreciendo y terminan perpetuando la producción, Jorge Javier. A mí me parece frustrante, perdóname. No, claro, uno de los hechos que se va a derivar de este reglamento es que no va a acabar con el mercado negro de productos derivados del cannabis para uso terapéutico y medicinal. Se deja un margen enorme para el mercado negro, precisamente porque tiene enormes barreras de entrada, porque es muy restrictivo y por supuesto por esta cuestión de que plantea que el recetado de productos derivados del cannabis tiene que ser tratado como si fueran opiáceos peligrosísimos, ¿no? ¿A qué se lo atribuyes, Jorge Javier? A ver, ¿por qué no hacemos una regulación bien? ¿Se lo atribuyes al conservadurismo de un gobierno que parecía progresista? ¿Se lo atribuyes a los intereses farmacéuticos transnacionales detrás de esta legislación que siempre están volando encima de escaños, arriba de curules? ¿A qué se lo atribuyes, Jorge Javier? Tú lo decías al principio, ¿no? Hay un prejuicio muy arraigado, derivado de toda la manera en la que se manejó la prohibición, basada, por supuesto, en mentiras en torno al cannabis, ¿no? Entonces, hay un prejuicio que ha afectado mucho al establishment médico mexicano. Nada más hay que ver la actitud del director de la COFEPRIS frente a todo este proceso. Se negó hasta el extremo a publicar el reglamento, solo ante la presión que hubo de la sociedad,
y la obligación legal que tenía de publicarlo, se vio forzado a publicarlo, y publicaron un reglamento que refleja todos sus prejuicios y todavía todos sus temores respecto al cannabis. Quieren ser muy prudentes en la investigación y en el uso terapéutico, y lo que acaban haciendo es favoreciendo a las grandes empresas farmacéuticas, privilegiando la importación a la producción nacional, cuando México podría ser un gran productor de cannabis para uso médico en el mundo, ¿no? Y por supuesto, limitando el acceso de muchas familias al uso de productos derivados del cannabis que tienen propiedades terapéuticas y que no implican grandes riesgos a la salud, como sí, por ejemplo, los implican el uso indiscriminado de opiáceos y opioides. Claro. Entonces, equiparar los derivados del cannabis con los opiáceos y los opioides es francamente un despropósito, ¿no? Bueno. Entonces es un reglamento muy tímido, es apenas un paso. Está bien que se dé ese paso porque, como tú decías al principio, estamos desmitificando el cannabis y estamos empezando a aprovechar sus potencialidades medicinales, pero por supuesto el siguiente gran paso que tenemos que dar es aprobar ya la Ley Federal de regulación del cannabis, que con todos los problemas que tiene va a ser un paso todavía más adelante en el proceso de regulación, ¿no? Jorge Javier, se me acaba el tiempo, pero cambiando de tema, y tiene que ver un poco con esto, porque finalmente el padre de todas nuestras prohibiciones, o de buena parte de ellas, es Estados Unidos de América. Quiero tu opinión acerca de lo que está pasando en los Estados Unidos, si me permites, Jorge Javier, lo que hemos visto ayer en el Congreso de los Estados Unidos, lo que vimos la semana pasada en el Capitolio, lo que hemos visto en las últimas semanas después de la elección de noviembre, después de estos 4 años de presunto gobierno de desgobierno de Donald Trump. Tu opinión de lo que ocurre particularmente, porque ayer en Estados Unidos se acordó llevar a juicio político por segunda vez a un presidente de los Estados Unidos de América. Es decir, es la primera vez que se lleva a juicio político 2 veces a un presidente, en este caso a Donald Trump. Vamos a ver lo que dijo Donald Trump ayer respecto a sus seguidores, respecto a cómo condena la violencia, y luego vamos a recordar un video, vamos a recordar una comunicación que contrasta y que él mismo hizo la semana pasada. Vamos con el primero. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence. Quiero ser muy claro, quiero condenar la violencia de la semana pasada. La violencia no tiene lugar en nuestro país. Hacer a América grande de nuevo es respetar la ley. Esto es lo que dice, y además condena a los que provocaron la violencia. Sin embargo, hace una semana Donald Trump les hablaba así. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft. We're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down, and we're going to walk down to the Capitol. You have to show strength, and you have to be strong. Our country has had enough. We will not take it anymore. Bueno, no es lo que decíamos, después graba un mensaje desde la Casa Blanca donde dice, los amo, después de los hechos en el Capitolio, Jorge Javier, y les dice, son muy especiales. ¿Cómo entender esto, mi querido Jorge Javier? Bueno, el mensaje de ayer ya es curarse en salud frente al impeachment que está enfrentando, ¿no? Es decir, ya está bajándole el tono después de las andanadas provocadoras que sostuvo desde la elección, ¿no? Él mantuvo que había habido fraude y hizo todo lo posible por demostrar un fraude imaginario. Es una estrategia clara de alguien que es capaz de desconocer la ley cuando la ley no lo favorece. Y sin duda hizo una provocación brutal a todo el arreglo democrático de los Estados Unidos, que mal que bien lo resistió, ¿no? y pudo frenarlo. Sin embargo, lo que hizo Trump
muestra la fragilidad incluso de los arreglos democráticos más sólidos del mundo frente al ascenso de los demagogos. Trump es un demagogo típico, clásico. A mí no me gusta tanto el término populista, prefiero usar el término clásico que viene de la teoría política griega, porque los griegos ya sabían que la gran amenaza que viven las democracias son los demagogos, esos que seducen al pueblo o a parte del pueblo con mentiras para hacer avanzar sus intereses y consolidarse en el poder. Y como esos demagogos, que además se representan como reflejos de la voluntad general, que desprecian toda división de poderes, que se enfrentan a cualquier limitación al avance de su poder personal, son el gran riesgo que viven las democracias. Y en estos años del siglo XX, en lo que va del siglo XX, hemos visto cómo estos demagogos avanzan en todo el mundo. Y ese avance muestra que las democracias, incluso cuando están fuertemente institucionalizadas, siempre son débiles frente a este tipo de personajes y por lo tanto tienen que aumentar sus alertas. Estados Unidos lo resistió. Lo que vimos es una cosa histórica, porque nunca en la historia de Estados Unidos había estado por lo menos desde 1876, cuando la polémica elección de 1876 puso también en jaque a todo el arreglo democrático de Estados Unidos. No habíamos visto una cosa como esta, pero que haya ocurrido nos tiene que poner muy alertas y nos tiene que llevar a reflexionar cuáles son los mecanismos para defender a la democracia, sobre todo en un caso como la mexicana, donde apenas es incipiente. Si en Estados Unidos vimos esto, cualquier democracia está en riesgo frente al ascenso de personajes de este tipo. Y por supuesto la incitación a la violencia original que hizo Trump, porque sí incitó a la violencia, tiene rasgos fuertes de fascismo, aunque después ahora se haya echado para atrás para poder más o menos frenar el proceso de impeachment, ¿no? Muy bien, qué privilegio tenerte en el programa, Jorge Javier. Te mando un abrazo, gracias, buen día. Nacho, como siempre, un gran abrazo. Gracias, Jorge Javier Romero, Los Periódicos.